primero definir, pues, qué es una señal. Una señal, aparte de que es formada por una función matemática que es continua, es aquello que se transmite desde un emisor hasta un receptor a través de un medio de transmisión. Eso es lo que es en sí una señal. Y como venía diciendo, también es una función matemática que es continua, que se representa por el periodo y una amplitud, y tiene como base el tiempo. Es una señal. Las señales analógicas tienen pues ciertas características, ¿no? Pero también se pueden representar a través de gráficos como las señales digitales, en el cual van a mostrar características y comportamientos. Entonces hay muchas variables para este tipo de señales. Por ejemplo, algunas características que tienen las señales analógicas es que representan infinitos valores, varían continuamente en el tiempo. Espera, varían continuamente en el tiempo, se pueden representar, bueno, pueden representar cualquier fenómeno que ocurra en la naturaleza y es progresivo. En el aspecto de, se puede representar cualquier en el que se puede representar cualquier fenómeno que ocurre en la naturaleza, pues puede ser la toma de la temperatura, ya sea en nuestro cuerpo, en una ciudad. Hay para presiones atmosféricas, también se puede tomar lectura de pesos, del sonido o incluso la velocidad. Lo que hace una señal analógica es de que toda esa representación la transforma a una señal, a una variable eléctrica que pueda ser leída y que pueda ser decodificada para que obviamente pues nosotros podamos interpretar lo que nos dice. Por ejemplo, la gráfica que están viendo es variación de temperatura. ¿Por qué dice que es progresivo? Hay un comportamiento que no es abrupto, entonces marca una continuidad, y si se dan cuenta, nosotros conocemos que entre el 1 y el 2 puede haber valores infinitos, entonces por eso es de que sucede esto, ¿no? Hay una mesa. Ay, mi mamá. Aquí está. Aquí está ya. Ok, Hugo. Ahora aquí estoy. Miren, como iba diciendo mi compañera Fernanda, existen dos tipos de señales eléctricas, las denominadas señales analógicas y las señales digitales. Una señal se dice que es analógica cuando la señal es análoga del comportamiento físico que representa. Todos los comportamientos físicos que ha presentado esta Tareli, como bien menciona, son señales analógicas. ¿Me puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? La magnitud de una señal analógica puede tomar cualquier valor. Esto es la amplitud de una señal analógica. Exhibe una variación continua sobre su campo de actividad. La gran mayoría de las señales que existen en el mundo son analógicas. Son circuitos eléctricos que procesan estas señales, que se denominan circuitos o sistemas analógicos. ¿Puede hacer la siguiente? Una forma alternativa para representar la señal es la de una secuencia de números, cada uno de los cuales representa la magnitud de señal en un instante determinado. La señal resultante se denomina señal digital. Como podrán observar las siguientes dos gráficas, donde la señal A de la imagen que se muestra arriba muestra el comportamiento analógico de un fenómeno físico determinado, mientras que la imagen B, la de abajo, describe el mismo comportamiento, pero mediante la señal digitalizada. Se puede ver lo que comentamos antes de la pérdida de continuidad de la señal, como iba diciendo que se iba perdiendo la señal entre 1 y 2, que va bajando entre unos números infinitamente pequeños que no alcanzamos a percibir.
La opción del sistema numérico para representar las muestras de señal afecta al tipo de señal producida y tiene un profundo efecto en la complejidad de los circuitos digitales necesarios para procesar las señales. Resulta que el sistema numérico más eficiente en ese sentido es el sistema binario. En un sistema binario, como sabemos, cada dígito en el número toma uno de los solos dos valores posibles, denotados por ceros y unos. De manera correspondiente, las señales digitales de sistemas binarios necesitan tener solo dos niveles de voltaje, que se pueden marcar como nivel alto o nivel bajo. Siguiente, por favor. Es para mi compañero Pavel. Sus ventajas de estas señales serían el procesamiento es más simple y por ello es más económico. La transmisión es levemente más simple, aunque la eficacia dependerá del alcance. Resolución de una señal teóricamente infinita. Las desventajas serían la eficacia y las interferencias que se pueden generar en la emisión y recepción de la señal. Los sistemas de ruido que pueden llegar a predominar en las transmisiones, distorsión y pérdidas importantes de la señal, ampliación en el mercado de dispositivos de decodificación de señales digitales. A esto que menciona Cancín de las desventajas, nosotros sabemos y conocemos muy bien el margen de ruido. Sabemos que si queremos amplificar una señal muy pequeña, sabemos que va a ser, se va a distorsionar y aparte de que queremos hacerla notar más, el ruido va a incrementar de manera proporcional en cómo nosotros aumentemos la señal. Entonces, pues es una de las fuertes desventajas que tiene las señales analógicas, pero no por ello se han dejado de utilizar. De hecho, actualmente su ventaja es que sigue siendo muy costeable, a pesar de que ya estamos envueltos demasiado en el ámbito digital, pero pues la base siempre va a ser lo analógico, siempre va a ser la base. Entonces, no están totalmente despegados el uno del otro. Y eso es lo que aportamos nosotros con nuestra exposición, profe. Muy bien. Preferimos no meter fórmulas ni nada de eso, porque si no entendemos luego nosotros, pues no tampoco queremos confundir a los compañeros. Sí, Gracias por su atención. gracias, Fernanda. Ahí, bueno, tal vez en las ventajas, pues faltó un poquito más de prácticamente lo que comentas, al final, ¿no? Que sirve como apoyo para digamos, en cierto momento decir, bueno, como dices, ¿no? Las señales analógicas no están muertas como pareciera que luego a veces se creen, ¿no? O sea, que ya todo es digital, que no todo ya es digital. Pero como comentas, ¿no? En general, o más bien las frecuencias de banda base, y principalmente porque están dirigidas hacia nosotros, y finalmente nosotros, nuestros receptores, que son el oído y la vista, pues siguen siendo analógicas, ¿no? Y bueno, no sé hasta cuándo, pero sí hay muchísimo tiempo todavía por delante para que esto siga de esa forma, ¿no? Entonces sí, como una defensa, por decir algo, de las señales analógicas es precisamente eso, ¿no? Que al final o al inicio, ¿sí? Al final, porque es el receptor el que lo debe de interpretar, ya sea a través de música, voz o video, en forma analógica, ¿no? Y el transmisor, lo que se llaman las frecuencias en banda base, pues igual, por lo mismo, ¿no? Se siguen utilizando las señales analógicas, ¿sí?
Digo, esto es un poco por lo que les comento, ¿no? Que a veces dicen, no, ya todo es digital, ya vamos, ya las analógicas ya como que ya no existen. Digo, algunos procesos de información, tal vez como la amplitud modulada, bueno, sí va a desaparecer por su formato y porque ya no es muy redituable, porque en FM va a haber espacio para que se mejoren los sistemas de transmisión, etcétera, ¿no? O la televisión analógica también ya por decir algo, ya no existe en el formato o en la forma como se transmitía hace creo que 4 o 5 años, ¿no? Que los canales eran bastante anchos, un ancho de banda de 6 MHz, sí, pero que ese formato cambió, pero ahora se usan sistemas de modulación digital, pero las portadoras van a seguir siendo analógicas, ¿no? Entonces, tal vez esa parte sigue siendo, digamos, muy importante para en algún momento no descartar o no, finalmente no decir, no, pues ya todo, ya olvídate de lo analógico, ya todo es digitalizado, sino que prácticamente sigue y va a seguir existiendo las señales analógicas, ¿no? Ok, y ahí dentro de esa pues había que poner esas pues no ventajas, sino que todavía lo que se está y se va a seguir utilizando, ¿no? Ok, muy bien. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta, por favor. ¿No? A ver, Gabriel. ¿Sí? ¿Estás alzando la mano? Gabriel. Bueno, tenemos una duda. A nosotros nosotros nos tocó exponer ventajas y desventajas de señales analógicas y Ok. Es que se suponía que uno iba a dar analógicas y el otro iba a dar digitales, ¿no? Ahí tal vez lo que les decía, ¿no? Como defendiendo, a ver, no que las mejores son las mejores las digitales, no, bueno, no, las analógicas todavía existen por esto y por esto y por esto. Eso es lo que finalmente traté de comunicarles, ¿no? Pero no importa, pues, escuchamos tu presentación y algo debemos de tener también por ahí. Sí, profe. Bueno, yo recuerdo que desde que nos dio los temas de exponer, a nosotros sí nos dijo que eran desventajas y ventajas de señales analógicas. No sé si alguien nos ha dado el de digitales, pero a nosotros sí fue ese tema. Ok, está bien. Digo, no importa si están puras analógicas, muy bien. Entonces, ahorita sacamos las digitales, ¿no? Pero no hay problema. Escuchamos su presentación y continuamos. Ok, profe. Bueno, pues, nosotros somos el equipo 2, 3, me parece. Nosotros vamos a presentar ventajas y desventajas de las señales analógicas. Yo soy Aarón, también nos acompaña Gabriel y mi amiga Frida. Bueno, como introducción pusimos qué es una señal analógica. Bueno, creo que todos ya estamos muy familiarizados con lo que es una señal analógica y voy a tratar de no ser muy redundante porque pues ya lo vimos en la exposición pasada. Pero pues una señal analógica es un tipo de señal
formada por una función matemática continua, en la cual hay que tener en cuenta que la variable se encuentra representada por el periodo y la amplitud teniendo como base el tiempo. Se genera con un fenómeno de tipo electromagnético. La mayoría de señales que representan una magnitud física, que son temperatura, luminosidad, humedad, etcétera, son señales analógicas. En la parte de abajo están unos ejemplos de las señales analógicas. Y pues como ya sabemos, son ondas continuas que conducen la información alterando las características de las ondas. Estas cuentan con los parámetros de amplitud y frecuencia. Las señales analógicas pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo y las digitales solo pueden tomar dos valores posibles, que serían, por ejemplo, el 0 y el 1. Las señales analógicas se pueden percibir pues en todos los lugares, como ya les mencioné, y no sé, puede ser la luz, la energía, el sonido, etcétera. Y pues son una señal que varían constantemente. Una señal analógica es un voltaje o corriente que varía suave y continuamente. Una onda sinoidal, como las que tenemos en la parte de abajo, es una señal analógica de una sola frecuencia. Un ejemplo de una señal analógica es la generada por un usuario en el micrófono de su teléfono y que después de sucesivos procesos es recibida por otro abandonado en el altavoz del suyo. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero no sé, cuando envían una nota de voz por, no sé, Messenger, ahí más o menos, si se dan cuenta en el celular, se puede ver cómo va como las ondas de su voz, ahí se ven cuando envían la nota de voz. Este es un ejemplo. Bueno, este sería otro. Las señales analógicas predominan en nuestro entorno, variación de temperatura, presión, velocidad, distancia, sonido, etcétera, y son transformadas en señales eléctricas mediante el adecuado transductor para su tratamiento. Y pues una onda sinoidal es una señal analógica, como ya lo vimos, una sola frecuencia. Los voltajes de voz y video son señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido, o variaciones de luz que corresponden a la información que se está transmitiendo. Los voltajes de voz y del video son señales que varían de acuerdo con el sonido y variaciones en la luz. Por ejemplo, no sé, una computadora lo que hace es pues trabajar en señales digitales, que son por ejemplo el 0 y el 1, pero después tienen que transformar como esa señal a señales analógicas, que sería en video, en luz, en sonido, para que nosotros las podamos captar, porque pues nosotros somos seres analógicos. La siguiente, por favor. Y pues la utilización de señales analógicas en comunicaciones se mantiene todavía, por ejemplo, en la radio, en las televisiones de las viejitas, y pues tanto en televisión privada como comercial, y los parámetros que definen un canal de comunicaciones analógicas son el ancho de banda, que es la diferencia entre la máxima y la mínima frecuencia a transmitir, y su potencia media y decrece. Ya la siguiente, por favor. Y lo dejo con mi compañero Gabriel. Sí, gracias compañera. Bueno, yo voy a hablarles sobre las ventajas de las señales analógicas. Es cierto que las señales analógicas tienen sus virtudes y por eso se han mantenido vigentes hasta las últimas fechas. Por ejemplo, su potencial de ofrecer una resolución de señal que puede ser directamente con poderes analógicas, los cuales siguen teniendo una presencia importante en el mercado, a pesar de que el número de servicios que solo están disponibles de manera digital va en aumento. Una de las ventajas es que es instantáneo. La digitalización ha significado para la sociedad la aceleración de sus ritmos vitales. La impaciencia se ha convertido en un mal crónico a la sociedad de red y en cierto modo nos hemos vuelto intolerantes a la espera. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez de las relaciones comunicativas y de la fugacidad con la que se procesan las órdenes en la red. Una de las ventajas, si puedes regresar un poquito, por favor. En los sistemas analógicos las señales se procesan en tiempo real, por ejemplo, cuando usamos un parlante. En el momento de que nosotros hablamos por algún micrófono, esta se ve vista en ese momento, al igual que si ponemos el ejemplo de un multímetro analógico con uno digital,
el valor que se nos presenta es al instante, mientras que el multímetro digital tiene que pasar por un proceso para mostrarnos ese valor. Ahora sí, siguiente, por favor. Una ventaja, la siguiente ventaja es la economía. Los dispositivos basados en sistemas analógicos son más baratos que los digitales, aunque estos a su vez tienen una contraparte. Y es que con algunos sistemas económicos estos han vuelto obsoletos a comparación de los digitales. Y por ejemplo, en el terreno de los bancos, antes los bancos eran pues manejados más por sistemas analógicos y hoy en día ya lo usamos más por transferencias bancarias y por aplicaciones que ya son más por sistemas digitales. Y esto ha tenido que irse actualizando en los bancos, lo cual ha costado muchísimo dinero. Y pues bueno, sin mencionar que hoy la moneda, una de las monedas que más usadas es el Bitcoin, así como usamos PayPal, aplicaciones de transferencia, etc. Siguiente. La siguiente ventaja es la fidelidad, la calidad de la señal y no es tan fácil de manipular. Las grabaciones análogas son un ejemplo de ello. En cualquier ámbito, lo analógico se lo digital por la continuidad. En los sistemas digitales los cambios son drásticos debido al sistema binario, compuestos en exclusivas de unos y ceros. En los analógicos los cambios son progresivos y graduales, manteniendo la continuidad en todo momento. De igual manera, si ponemos un dígito, como que nosotros vayamos el voltaje, este se ve reflejado hasta lo que nuestro ojo alcanza a percibir, mientras que en el digital este se ve dominado por decimales y el multímetro es nada, sino simplemente nos arrojará un número entero. Y pasamos con nuestro compañero Aaron, el cual nos dirá las desventajas. Bueno, para empezar con las desventajas, tenemos el ruido, que ya bien conocemos. Las señales analógicas, pues aquí son más susceptibles a las perturbaciones de otra señal. Y esto, pues obviamente puede interferir en la calidad de los datos que transmiten. Esto, pues sabemos que ya es muy importante, porque pues las transmisiones analógicas, en teoría, ofrecen una calidad de señal, pues infinita. Entonces, pues la interferencia y la distorsión pues impiden que se aproveche bien pues el potencial de estas. Pues el ruido en estas señales provoca pues distorsión y pérdidas, como lo mencionaba, y pues las cuales tal vez llegan a ser muy difíciles o hasta imposibles de corregir. Aunque se amplifique una señal, para recuperar estas secciones atenuadas, el ruido también se amplifica con ellas. También a pesar de que es disminuido este ruido, con varios cables como el parte trenzado, pues siempre va a estar presente. También tenemos la degradación, que a medida que se repite la transmisión de los datos, estos van perdiendo calidad. Pues también la conversión de una señal analógica a digital, obtenido una muestra en una señal y cuantificando las muestras, produce pues siempre una distorsión. Pues impide que se reconstruya de una manera más exacta. Aquí tenemos otras desventajas, que pues corregir y detectar los problemas en la señal llega a ser mucho más complejo que en una señal digital. Un sistema de control, como por ejemplo pues un ordenador que todos tenemos en casa, no tiene a veces la capacidad, o bueno, nunca tiene la capacidad para trabajar con señales analógicas. Y pues aparte, las señales analógicas no conviven con sistemas digitales. Siempre hay que instalar un equipo adicional para pues lograr esta comunicación. Otra desventaja es que aunque la transmisión de la señal es más simple, la eficacia siempre va a depender del alcance de la señal en el medio. Y bueno, pues ya para terminar,
tenemos como conclusión que teniendo todo esto en cuenta, todo lo que ya vimos, y la polivalencia de estas señales que representa, aún hoy en día pues es conveniente entender que la importancia que tienen estas señales en el sector de la informática. Se trata de un tipo de señal con la cual se trabaja de forma frecuente y que, aunque en desuso, pues sigue teniendo una importancia fundamental. Sabemos que históricamente los sistemas de comunicaciones funcionaron usando las señales analógicas para pues, transmitir información, como es el caso de la voz que tiene esas características y que pues, da origen a la red telefónica conmutada, que es la RTC. Pues el desarrollo tecnológico y las computadoras en los sistemas de comunicaciones pues también han ocasionado la migración de sistemas analógicos hacia lo que conocemos ahorita como pues, la tecnología digital, ¿no? La tendencia ahorita es que pues, por múltiples razones y con el paso del tiempo, estas mismas señales pues, se conviertan, pues lleguen a estar en desuso. Hay varias ventajas también de las señales digitales respecto a las analógicas, también como por ejemplo que tienen mayor facilidad de uso e instalación, pues también una facilidad de mantenimiento y pues obviamente una mayor calidad de servicio. Y pues bueno, eso yo creo que sería todo de nuestra parte. Muchas Muy gracias. bien. Sí, gracias, Aaron. Aquí algo que comentaron y que sigue siendo muy importante para los sistemas de audio principalmente es la fidelidad, ¿no? Como que lo que comentaron ahí al inicio de esta presentación, de esta segunda presentación. Y es precisamente porque lo que comentaban, ¿no? A la señal analógica, al hacerle varios procesos y principalmente el muestreo que vamos a ver que precisamente son muestras los que se mandan, y no en la señal realmente completa. Entonces ese muestreo pues, son realmente puntos, ¿no? Puntos que se van sacando prácticamente de la señal analógica y es la que se transmite y se genera al final de cuentas nuevamente la señal digital, perdón, analógica, pero todos esos procesos sí le quita cierta fidelidad y que sí es importante en audio. Por ejemplo, están volviendo los equipos de altísima fidelidad y calidad, los sistemas analógicos, ¿no? En donde son equipos muy, pero muy caros, que incluso están hechos con bulbos, porque también el transistor, como es una respuesta exponencial, también no es tan fiel a la amplificación. En cambio, el bulbo sí tiene una respuesta más lineal. Entonces, estos equipos de realmente fidelidad muy alta están hechos precisamente de bulbos y manejan totalmente toda la grabación, todo el proceso, digamos, de audio para amplificar en forma analógica, ¿no? Claro, no lo mandan, o sea, no se transmite porque es nada más para los estudios y para donde se está obteniendo o generando señales analógicas de muy alto nivel, ¿no? Entonces, ahí retornó nuevamente las señales analógicas y obviamente un mercado muy, pero muy limitado, o muy especial, digamos, ¿no? Gente que se dedica a sistemas de audio muy, muy caros, ¿no? Pero finalmente sí hay toda la parte digital, bueno, sí, tiene esas digamos, desventajas con respecto a las señales analógicas, ¿no? Pero
el 98 o 99% de los sistemas restantes, pues se están viendo o se están utilizando o principalmente para la transmisión de anchos de banda, voz, audio y video, se está enviando ya realmente a través de sistemas digitalizados. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta por ahí, por favor, para verificar entonces cuáles son porque creo que faltó las ventajas de las señales digitales, ¿no? Casi vimos mucho de las señales analógicas, pero bueno, nos falta ver realmente las ventajas de las señales digitales, ¿no? O por qué en la actualidad un porcentaje altísimo de información o de señales analógicas se está digitalizando, ¿sí? A ver, voy a ver, vamos a ver cuáles son de estas ventajas, o tal vez una de las principales ventajas de por qué digitalizar, si una de las desventajas es precisamente que tienes que convertir primero analógico a digital y después al final tienes que convertir de digital a analógico. Entonces, hay más procesos, ¿no? Pero a pesar de esto, se digitaliza y como les comento, la mayor parte de información que se está enviando o transmitiendo a grandes distancias es digital. ¿Cuál creen que sea la principal razón de esto? ¿O alguna? A ver. El almacenamiento de datos, profe. Almacenamiento de datos. Ok. Esa es una razón, pero no es la principal. Sí, es una buena razón porque en los sistemas digitales el almacenamiento es realmente espantosamente grande y sencillo, ¿no? Comparado al almacenamiento que se tenía en señales analógicas, ¿no? Con cintas o con sistemas de grabación muy caros y con muy poca capacidad, ¿no? Ese sí es una ventaja, pero no la principal. A ver, otra por ahí, pero sí, es una ventaja importante. Otra, por favor. ¿No hay? ¿Podría ser el consumo de energía? El consumo de energía. No, realmente es tal vez alguna razón que no es muy, pero no es importante, digamos, ¿no? Digo, sí, todas las señales digitales tal vez consumen menos, pero no es realmente una razón para que todos los sistemas se digitalicen. Es una razón con muy poco peso, digamos, ¿no? Sí es una característica, pero no la principal, digamos, ¿no? O de las principales, pero hay una, digamos que con mayor peso que prácticamente todas. A ver, otra. Otra ventaja de las señales digitales con respecto a las señales analógicas. ¿No hay? Otra razón que ustedes crean que es de las importantes o la más importante. ¿No hay?
¿Es menos sensible al ruido? Sí, yo creo que ese es de las razones con mayor peso por la cual una señal analógica la convierten en digital. La inmunidad al ruido, prácticamente la señal digital es inmune por varias razones, pero en principio esa es la razón de mayor peso, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué decimos, por ejemplo, que la señal digital es menos inmune al ruido? Podemos decir alguna de las razones. ¿Por qué? Ok, sí, pero ¿por qué es inmune al ruido? Y la señal analógica, como vimos, el AM o las señales analógicas, pues sí, el ruido le afecta mucho, ¿no? ¿Por qué la señal digital no le afecta, digamos, que el ruido? ¿Podemos decir cuál o por qué razón? ¿Por la discretización de la señal? Sí, sí, digamos que en principio esa sería esa sería la razón, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que como solamente mantiene dos niveles, entonces es o 0 o 1, ¿no? Se vuelve una señal discreta en dos valores únicamente. Y, pero algo importante es que, por ejemplo, tienes una señal digital y el ruido le afecta, ¿sí? Si tú metes un 1, en cierta distancia habíamos visto que como es una señal cuadrada, pues se va a distorsionar. Pero esa distorsión no le afecta mucho porque solamente se necesita un cierto nivel, ¿sí? Entonces, tal vez el receptor, ¿sí?, va a tener una señal, va a recibir esa señal muy, muy, muy atenuada, distorsionada, lo que ustedes quieran, pero solamente interesa el nivel. Entonces ahí, por ejemplo, a diferencia de las señales analógicas donde se utilizan amplificadores, ¿sí?, en donde el ruido ahí está y hay que quitar filtros, hay que quitar muchas cosas, pero el ruido, una vez que se mete, va a ser muy complicado el eliminarlo en una señal analógica. En la parte de digital no, porque como tenemos solamente dos niveles, ¿sí?, esto hace a que no se utilicen amplificadores, porque si utilizaran amplificadores, pues saldría el mismo problema, ¿no? Entonces aquí lo que se utilizan son regeneradores, así se les conoce, regeneradores. De tal forma que están diseñados para que puedan detectar hasta ciertos niveles con ruido y todo eso, la señal, aunque está distorsionada y toda fea, etcétera, pero manteniendo un cierto nivel en donde va a decir que es un 1, el regenerador no saca esa señal, sino genera, ¿no? Por eso se dice que genera un pulso igualito al que se está transmitiendo, ¿no? Otra señal cuadradita, bien definida, ¿sí? Y entonces ahí es donde se logran las ventajas de las señales digitales, ¿no? La regeneración, así se utiliza como amplificadores, en lugar de amplificadores se llaman regeneradores, ¿sí? Y ahí esa es la ventaja de estas señales digitales, ¿no?, con respecto a las señales analógicas. La inmunidad al ruido, pero por estas características de la señal digital, ¿no?, que son solamente cuantizadas o solamente en niveles de 0 y 1. ¿Sí?
Y a ver, entonces, esa es la razón principal, ¿no? La inmunidad al ruido. Pero, ¿qué otras razones tenemos de las ventajas de las señales digitales? Ya llevamos 3, creo, y dentro de esa es una de las principales, pero hay más. ¿Cuáles? ¿Qué otra ventaja? ¿Alguien? ¿Alguien más? El diseño, profe. ¿El qué, perdón? El diseño. El diseño. Sí, bueno, claro, el diseño porque finalmente se ha invertido, realmente toda la parte de ingeniería de diseño, pues sí ahora sí que puesto muchísimos, digamos que recursos para esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la mayor cantidad de recursos que sí se ha ido a esta parte, ¿no? Por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? En los videojuegos, por ejemplo, es donde más se aporta en cuanto a investigación, por ejemplo. Eh, Casi a la par, o bueno, tal vez a veces uno más, otro menos, casi lo mismo de lo que se invierte en armamento o en los sistemas militares, ¿no? Los videojuegos, ahí están casi juntos, ¿no? Y es demasiado comparado a lo que se invierte en el cáncer o ahora con el virus, etcétera, ¿no? Si se invirtiera tal cantidad de dinero como en los videojuegos, yo creo que las vacunas del virus hubiesen llegado mucho antes y tuvieran un poco más no sé, con mayor eficacia, ¿no? Porque no se invierte tanto como en videojuegos, que no puede ser. ¿Pero por qué? Bueno, pues es que los jóvenes son los que a veces mandan en el mercado de consumo, ¿no? Y el consumo mayor, de la mayor cantidad, está en los videojuegos. Y ahí es donde se generan más actividad. ¿Sí? Por ejemplo, si se investigara lo mismo en medicina, pues tal vez se tendrían mayores avances en esa área. O, no sé, en el espacio, o en geología, o en otras áreas, seguramente estuvieron un poquito más adelantados. Pero bueno, el mercado ahora digamos, del consumismo, pues es a eso nos cierra, ¿no? Este, pero las cosas que a veces no se entiende muy bien, pero cuando escuchamos las explicaciones, pues no, así es, así es. Muy bien. ¿Qué otra característica? Todavía nos faltan como 3, ¿eh? A ver, otra. Ya vimos el almacenamiento. Hay una muy importante también, una muy importante. Tal vez. Podría ser que el procesado de las señales es más fácil. Sí, yo creo que ese también es otra característica, el procesamiento, ¿no? Ya que tú puedes, desde que guardas y después puedes procesar la información y no pierdes, ¿no? No pierdes datos o no pierdes información, ¿no? A diferencia de las señales analógicas, ¿no? Pues lo guardabas y querías, no sé, amplificarla o hacerla en una otra cosa, algo, pues se perdía cierta cantidad de información.
En cambio, por ejemplo, la grabación ahora que se hizo en CDs, en DVDs y ahora en todas las memorias, pues no se pierden datos, ¿no? Entonces, el procesamiento es también muy, muy importante, razón para las señales digitales. ¿Sí? El procesamiento. Otra, ¿qué más? Otra. Falta una también muy, muy importante. A ver, por favor, ¿qué más? Otra. Ya nos faltan 3, 2 todavía importantes. A ver, otra. ¿No hay? No sé si ya dijo la eficiencia, profe. La eficiencia. Bueno, no sabría exactamente si aplica lo de la eficiencia, porque como aquí en estos casos no se utiliza amplificación, entonces la eficiencia, aunque sí es efectivamente, es más eficiente los sistemas, pero a veces la eficiencia está un poquito relacionada a cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Por ejemplo, en un amplificador de potencia, ¿no? Pero sí, en algunos casos sí son más eficientes, pero dando a entender que no desperdicias nada en los procesos, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, ok, son sistemas más eficientes en que no es necesario estar amplificando, ¿no? ¿Sí? Porque un amplificador no eficiente es porque lo que entra lo amplificas y todo se genera en la carga, ¿no? Bueno, es muy eficiente. Aquí prácticamente no se pierde nada, digamos, ¿no? No se pierde nada de datos, no se pierde nada de potencia, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista sí podemos decir que son más eficientes los sistemas. ¿Okay? Todavía nos faltan 2. Otro. A ver. Otro. Otra de las ventajas que también es muy, muy, muy importante es la detección de errores. ¿Sí? En sistemas analógicos, pues realmente era complicado detectar y menos corregir errores, ¿no? En cambio, aquí en los sistemas digitales hay de verdad algunos algoritmos para detectar, pero sobre todo para corregir errores, que sí, la verdad, me parece que hicieron pacto con el diablo al encontrar mecanismos de cómo corregir errores, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, sí, vas a mandar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mandas 50 o 100 bits, tienes que mandar información adicional para detectar, pero sobre todo para corregir errores. Entonces, para detectar, por ejemplo, se manda el checksum o se manda hileras, filas, etcétera, y tal vez de esos 100 bits tienes que agregar otros 100 bits cuando solamente quieres detectar errores.
casi lo doble o por ahí un poquito menos, un poquito más, pero aproximadamente lo doble. Pero cuando tú quieres enviar información, detectar errores y corregir errores, ahí es cuando dices, oye, yo nomás quiero mandar 100 bits. Sí, pero para que yo pueda detectar y corregir, tengo que mandar 1000 o 1300 bits más adicionales. Ya prácticamente 10 veces más la información de la que tú vas a enviar. Sí, porque realmente ahí es cuando dicen de dónde sacaron esas ecuaciones o esas formas de detectar errores, ¿no? Por ahí tal vez más adelante vamos a ver algo relacionado con eso para que veamos que efectivamente hacen cosas, no sé, fuera de lo común, ¿no? O sea, de tal forma que se puede corregir errores, ¿no? Es cuando dices, no, pues sí se necesita tal cantidad de información, ¿no? Es como, por ejemplo, el Hubble, ¿no? Cuando se fue que se estaba autocorrigiendo, que se manda a corregir, etcétera, es cuando tú solamente puedes enviar información, ¿no? Ya enviar, pero no puedes recibir, no puedes decir, oye, tengo esto, todas estas correcciones, ¿no? Pero en algunos casos solamente tú puedes enviar información, entonces ahí es donde debes decir, no, pues aquí la información misma se tiene que autocorregir y detectar si hay algún error, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas también muy importantes de las señales digitales con respecto a las analógicas, ¿no? La detección y corrección de errores, ¿sí? Muy bien. Nos falta una por ahí, a ver si tienen alguna otra importante. ¿No? Una que está relacionada con los hackers. ¿Sí han escuchado a los hackers? ¿Sería que se puede cifrar la información? Así es, sí. Digo, aunque sí realmente se puede, le llaman encriptar, ¿no? Encriptar o es lo mismo de hacer, digamos, blindar o proteger la información, ¿sí? Entonces, obviamente estos sistemas se han ido mejorando muchísimo, aunque esos hackers también son hijos del demonio, ¿no? O sea, que se dedican o que están, pues ahora sí que nada más hackeando, y si tú les preguntas, "Sí, pero ¿por qué? Ellos qué dicen, ¿no? Pues nomás, oye, pero pues nada más, por fregar, casi, ¿no? Pero son así, jóvenes, o que dicen, oye, con tu capacidad, conocimiento, podrías estar no sé, en Silicon Valley, ahí en los programadores, o siendo jefe, o teniendo compañías espantosamente ricas, y, y te estás dedicando a hackear, no puede ser, pero igual, ¿no? Son gente a veces incomprendida, o no sé, la verdad, hay por ahí un libro que sería bueno que lo leyeran o algo así, que lo chequen para la historia de algunos hackers famosos, ¿no? Donde cuando tú los lees, sí te sorprende la capacidad de estos personajes, y solo nada más de puro gusto, ¿no? Nada más por decir, pues ya hackeamos a esto, ¿no? Y empezó desde hace ya muchos años, ¿no? Cuando en telefonía todavía era telefonía
analógica y hackeaban, por ejemplo, el tono de invitación a marcar, ¿no? Con un silbato, ¿no? Con un silbato que lo hacían con una hojita, la doblaban y hacía el sonido de los 400 Hz que detectaba la central, detectaba el tono y ya te regresaba con el que podías hacer la marcación. Entonces, desde ahí empezaron los hackers, ¿no? Pero que realmente son personajes fuera de serie, la verdad. A veces algunos difícilmente se les entiende o no sabemos exactamente sus razones, ¿no? Que ha habido castigos de algunos, así de que, oye, a él no lo pueden dejar de acercarse a una computadora a 2 metros de la computadora. Si lo vemos más cerca, lo vamos a meter a la cárcel, ¿no? No, pues dices, oye, está bien que, digamos, que tenga muchas habilidades, pero así a 2 metros de no acercarse a una computadora. Fueron castigos así que, oye, era algo así un poco drástico, ¿no? Pero se llevaron a cabo. Pues por ahí, si alguien tiene por ahí algún tiempo, hay un libro que se llama Los Hackers, un libro muy pequeñito, que trata precisamente de la historia de algunos más, de los más famosos, ¿no? Porque hay infinidad en todos los países prácticamente, ¿no? Pero sí, a pesar de eso, pues los sistemas de protección de la información son también bastante sofisticados. Y obviamente en algunos casos los hackers salen de las mismas compañías que los corren o los que salen enojados, etcétera, y son los que saben todo el sistema de protección, de blindaje de la información, y pues ellos son los que hackean la información de esas compañías, ¿no? O sea, hay muchas historias realmente pues, llamativas o que son buenas para corolario información, ¿sí? Entonces, es encriptar o proteger la información de datos, ¿no? Digo, y aparte, algunas empresas que están muy avanzadas en ciertas cosas, por ejemplo, en telefonía móvil, por ejemplo, Qualcomm es el que prácticamente procesa o manufactura más del 90% de los circuitos de la parte central del microcontrolador, ¿no? Qualcomm, así como Intel, los microprocesadores, ¿no? Que hay otras marcas, pero lo que las hace sigue siendo Intel. Entonces, son compañías que a veces te hacen un circuito integrado que le llaman custom, que es exclusivo o hecho a tu medida, ¿no? Esta es la palabra más o menos de custom, ¿sí? Pero que sí son un poco más caros que esos circuitos que vas a utilizar solamente para tu producto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algún comentario por ahí, por favor? ¿Pregunta? ¿No hay? ¿No hay? No, Ok. Bueno, más o menos con esto podemos simplificar de las
ventajas y desventajas de las señales analógicas y digitales, ¿no? Vemos que sí, las digitales tienen más ventajas, pero las analógicas todavía van a estar ahí por bastante tiempo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a dar otros temas para la próxima semana, incluyendo el viernes. Y por favor, los equipos que faltan los pueden ir o los pueden tomar y de esta forma continuar con los temas. ¿Sí? El siguiente tema que vamos a ver el viernes, acuérdense, todos prácticamente tienen la misma, no sé, dificultad mayor o menor, más o menos son iguales, ¿no? Y no, cuando no encuentren información o cuando tengan dudas o cuando quieran tener algún comentario adicional, bueno, pues no tienen más que mandarme su presentación o mandarme un correo indicando lo que ustedes necesitan, ¿no? O lo que ustedes llevan de trabajo. Apóyense si lo crean necesario o cuando lo crean necesario. ¿Sí? Entonces, el siguiente tema que vamos a hablar va a ser modulación por amplitud de pulso, que es el PAM. El PAM. Va a ser PAM y PPM, que son prácticamente, aunque son 3 modulaciones por pulso, uno es PAM, otro es PWM y otro es PPM. ¿Ok? Entonces, PAM y PPM, modulación por posición de pulso, y modulación por ancho de pulso, son 3 temas. Pero el PAM y PPM va a ser en un solo equipo. Y modulación por PWM va a ser por otro equipo. Y modulación PCM va a ser para otro equipo. ¿Sí? Los 3 son modulaciones por pulsos, ¿no? Solo que uno es modulación por pulsos codificados, que es PCM, modulación por ancho de pulso y modulación por amplitud y posición de pulso. ¿Sí? Entonces, a ver, los equipos que faltan, que se quieran anotar para la próxima semana, incluyendo el viernes, ¿no? Este viernes. A ver, los equipos que faltan. ¿No? Entonces nos asignamos. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿A mi equipo podría asignarle el de modulación PWM? Por Sí. favor. Carla. Carla Pasarán. Ok. Pasarán Pérez Carla. ¿Cuál? ¿El de PWM? Ajá. Ok. Ahí lo mismo que en todos los casos, aplicaciones, por favor, aplicaciones. Hay muchas aplicaciones de PWM, por favor. Y porque ahí incluso vamos a hacer una práctica, así le llamamos, que va a ser un simulador, con el simulador de Proteus. Entonces es lo que ustedes expliquen y yo les voy a explicar también de qué módulos o bloques necesitaríamos para la práctica 1. ¿Sí? Entonces sí, está bien. Carla,
con ¿Qué día Cristian nos tocaría y exponer? Luis Jesús. ¿Perdón? ¿Qué día nos tocaría exponer, profe? Les tocaría hasta el viernes, el martes, el martes. Ok. Ok. A ver, ¿quién otro? PAN, modulación por amplitud de pulso y modulación por posición de pulso. A ver, nosotros. Sí, nos tocamos nosotros. Sí, a ver. Luis Javier. No, soy Luis Enrique. Luis Enrique. ¿Apellidos? Martínez Martínez. Martínez Martínez, Luis Enrique. Ok. PAN. PAN y PPM. Modulación por amplitud de pulso y por posición de pulso. Ok, profe. Ok. Falta otro. PCM. Para el próximo miércoles. Nosotros, profe, PCM. ¿Tu apellido? Estrada Bernal. Estrada Bernal. Kevin. Ajá, así es. Muy bien. Ok. PCM nada más. Sí, así es, PCM. Es también el tema muy importante porque es prácticamente todo lo que se digitaliza precisamente pasa o se hace a través de PCM. Y entonces sí hay bastante información de PCM. ¿Qué es lo que, Modulación. ¿Mande? ¿Qué es lo que tenemos que investigar? Aplicaciones, ¿qué más? Aplicaciones, sí, pero sobre todo una vez que ya tienes el PAM, cómo se digitaliza, ¿no? Porque el PAM solamente te da muestra. El PWM también te da la información por el ancho de pulso, pero aquí en PCM ya necesitas cuantizar y prácticamente los convertidores analógico digital es precisamente un convertidor de PCM, ¿no? Se basa en un convertidor analógico digital. Okay, entonces es precisamente ver todas las, digamos, las características de un convertidor analógico a digital. ¿Sí? O sea, la información que sale de ese convertidor se llama precisamente PCM. Ok, profe. Muy bien. Entonces el próximo miércoles, ¿no? No. Sí, perdón, el próximo miércoles. Ok, profe, gracias. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues creo que está todo. Acuérdense, el PAM es para el viernes, ¿eh? PAM y PPM. Este viernes. Ok, bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, nos vemos el viernes, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿La exposición de PAM es para este viernes de esta semana? Sí. Sí, es para este viernes. Ok, profe. Dale. Bueno, entonces nos vemos el viernes, por favor. Cuídense. Estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Buen Hasta día. luego. Nos vemos. Gracias. Carla, Abraham, Luis Enrique, Luis Javier, Pavel. Nos estamos viendo. Hasta luego.
Gracias, profe. Hasta luego.